Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Examina las Escrituras, porque juran tener en ellas la vida eterna. Y son ellas mismas las que testifican de mí. El sacrificio de Abraham. El sacrificio de Abraham es el tema que vamos en esta noche a desarrollar, y conforme vayamos desarrollándolo vamos a ir leyendo los versículos. Pero vamos como introducción a leer los primeros 2 versículos del capítulo 22 del libro del Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Este es uno de los pasajes más grandiosos de todas las Escrituras, porque en este pasaje se nos da un cuadro muy completo de lo que miles de años después Yeshua Mashiach, el Mesías, complementaría. Aquí se nos da como un vislumbre, como una ilustración de lo que miles de años después acontecería en el mismo monte Moriah, donde en la tierra de Moriah, en el monte Gólgota, donde murió Cristo. Vamos a verlo más tarde eso, que lo que representa Isaac era lo que Jesucristo cumplió. Cristo era el antitipo y Isaac era el tipo. Abraham es un tipo del Padre y vemos como un antitipo al mismo Dios. Esto nos muestra que la Biblia es inspirada por Dios, porque esta armonía de las Escrituras, de la obra de Cristo, escrita con miles de años de anticipación y retratada con detalles tan maravillosos como los vamos a ver, nos hablan de la creación y de la inspiración del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Realmente Dios quería el sacrificio de Isaac? ¿La Biblia aprueba los sacrificios humanos? De ninguna manera. Pero sí se nos revela en este pasaje la necesidad de una víctima humana. Síganme con mucha atención. De una víctima humana para expiar el pecado. Porque si el ser humano pecó, como lo establece la palabra de Dios, tenía que ser un ser humano el que expiara el pecado en forma definitiva, y no los sacrificios de animales para que la justicia divina fuera satisfecha. El problema está en que como todos pecamos, Romanos 3:23, y todos fuimos alejados, cuando Adán fue echado fuera del huerto y un querubín con la espada encendida, reflejando y representando el juicio de Dios, le prohibió al ser humano regresar al árbol de la vida. La espada representaba la justicia, los querubines la santidad de Dios. La justicia divina y la santidad de Dios impiden que el ser humano regrese al árbol de la vida. El ser humano no podía cumplir con la justicia de Dios ni con la santidad de Dios, porque así como el pecado entró por Adán, y tú y yo estábamos representados en Adán, cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Cuando Adán fue expulsado, toda la raza humana genéticamente estaba en Adán, fuimos expulsados con él. Así como en Adán todos fuimos echados fuera, tenía que venir el segundo Adán, como se le llama en Romanos 5 y 1 Corintios 15, al Hijo de Dios. Sin pecado, con la justicia de Dios, para darnos su justicia, vestirnos con su justicia, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ninguna persona que quiera acercarse a Dios con su justicia, con sus buenas obras, con sus buenos sacrificios, podrá jamás ser aceptado por Dios. Dios nos tenía que vestir, y el que no acepte la justicia de Dios, dice la palabra de Dios, que desecha el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué Dios le pide a Abraham un sacrificio? Que vamos a ver, no era la intención finalmente de que Abraham sacrificara a su hijo. En primer lugar, demuestra a Dios que los sacrificios humanos no son buenos, como lo acabo de explicar. Cuando Dios detuvo la mano de Abraham para descargarla sobre Isaac, estaba enseñándonos que no quería sacrificios, porque ningún sacrificio humano, ningún sacrificio que provenga del ser humano, satisfacerá jamás su justicia divina. Ignorar esta verdad ha llevado a miles de tribus paganas y de religiones paganas e idólatras y grupos satánicos a sacrificar vidas humanas. En México, para no ir tan lejos, tuvimos a los aztecas, que le sacaban el corazón a la víctima y le ofrecían a los dioses. Los aucas del Ecuador,
los caníbales en África, los jíbaros en Brasil, y así podríamos mencionar cantidad de tribus y de civilizaciones que tuvieron como costumbre los sacrificios humanos. En segundo lugar, Dios demuestra que el sacrificio que Dios demanda no es un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo y espiritual, como lo establece Romanos 12:1. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios no quiere ya que te hagas cortadas, que te chicotees, que te cuelgues en una cruz, que te pongas nopales, que te vayas de rodillas, porque todos estos sacrificios, dice la Biblia, son abominación a Dios. ¿Por qué Dios no acepta que te acuestes 3 días en una cama de piedra? ¿Por qué Dios no aceptará que te crucifiques para aceptar que tú eres bueno o para ofrecerle algo de expiar? Porque Él ya ofreció y sacrificó a su Hijo Jesucristo. Si Dios nos dio a su Hijo y no escatimó a su Hijo, ¿qué sacrificio humano podrá compararse con lo que hizo Dios en nuestro lugar en la cruz del Calvario? Entonces no hay nada que nosotros podamos ofrecerle ya a Dios. Ahora nos manda que nos sacrifiquemos, pero vivos. Que nuestro cuerpo, como dice 1 Corintios 9, 26 y 27, golpeemos nuestro cuerpo y pongamos nuestro cuerpo en servidumbre. Como dice Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, de manera que lo obedezcas en todas sus concupiscencias. Como dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, el que ha muerto ha resucitado con Cristo y ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Estos sacrificios son los que Dios quiere que tú hagas, que cuando tu cuerpo te pida de comer le digas no te doy, cuando quieras sexo no te doy, sexo ilícito desde luego, ¿verdad? No dentro del matrimonio. Cuando Dios te pida, cuando tu cuerpo te muestra un impulso de que quiero ver esa película de pornografía, pues no la voy a ver, y quiero irme con una mujer casada, tampoco lo voy a hacer, y eso se llama golpear el cuerpo, se llama ponerlo en sacrificio vivo. Eso sí le agrada a Dios, pero no que te lastimes, ni que creas que derramando sangre lo vas a agradar. En tercer lugar, Dios nos enseña un tipo o un símbolo de lo que su Hijo haría en el Calvario. Vamos a ver, conforme vayamos desarrollando el tema, todas las similitudes entre este pasaje, el ofrecimiento de Isaac y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y en cuarto lugar, enseñarnos que Dios prueba a su pueblo. Dios prueba a su pueblo. Dios nos muestra hasta qué grado existen siervos y siervas suyas en la Biblia y en la historia que están dispuestos de sacrificar todo. No solamente su casa, su dinero, sus posesiones, sino inclusive, como en el caso de Abraham, al único hijo que le quedaba. Al único hijo que le quedaba, por causa de su obediencia y amor al nombre de Hashem, al nombre de Dios. La historia está llena después de Abraham, desde los mártires de la Biblia como Esteban hasta el Coliseo romano. Después llegamos hasta la Inquisición, donde millones de cristianos escogieron la muerte antes que negar a su Señor. Y Cristo lo dejó claramente establecido en Hechos 1:8 cuando anticipó: me serán testigos. Y esta palabra en el griego es martureo, de donde tenemos la palabra mártir. Me serán mártires cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, un verdadero cristiano, que es la habitación y el templo del Espíritu de Dios, es un cristiano que conforme va creciendo y desarrollando su confianza, su obediencia y su amor a Dios, es un cristiano que mientras más se acerca a Dios, menos temor tiene de perder nada. Mientras más conocemos, más confiamos en Dios. Y mientras más confiamos en Dios, nos llegamos a aventurarnos así, como aventarnos a un clavado, como cuando un niño está en una escalera en un lugar oscuro y le dice el papá: Pepito, ¿me oyes? Sí, te oigo, pero no te veo, papá. Bueno, le dice papá: aviéntate en la oscuridad y yo te cacho. Y como Pepito conoce a su papá y ya tiene 8 años de edad, ya ha crecido, ya ha sabido que su papá nunca le ha fallado, Pepito se avienta en la oscuridad, en el vacío, sin ver nada, con la confianza que el Padre lo sostendrá. Mientras más caminemos con Dios, menos temores habrá en nuestra vida. Ay, y si le doy a Dios esto y pierdo esto, y si le doy aquello y ya me quedo sin nada, y si le doy a mi hijo, ¿cómo me lo va a devolver? Y si le entrego mi casa, ¿qué va a pasar? Mientras caminamos con Dios, los temores van a desaparecer, porque el temor de Dios hace que los demás temores desaparezcan y salgan de nuestra vida. Lo que teníamos como estima es como basura por el conocimiento de aquel que nos amó en la cruz del Calvario. Dios no le pidió a Abraham esto 10 años antes, porque Abraham no hubiera respondido a eso, ni 20 años antes. ¿Se acuerdan que no nos ocultó Dios los pecados de Abraham? Pero aquí estamos viendo que pasaron casi 25 años desde que él había dejado Canaán, y es cuando Abraham había llegado a un nivel de madurez, cuando Dios le dice: toma a tu hijo,
tu único a quien tú amas, y ofrécelo en el monte Moria. Esto es increíble porque vamos a tratar de analizar en el versículo 1 la palabra probar. La palabra probó, que en el hebreo es nasa, con S y H al final, nasa. Escuchen lo que significa. La palabra probar en el hebreo significa probar la calidad de alguien a través de la presión. Dios nos prueba para ver si nosotros realmente creemos. A ti y a mí, Dios nos va a probar si andamos en su ley. No puede haber victoria si no hay guerra antes. Entonces nadie va a ser coronado de gloria y de honra sin antes haber pasado las pruebas. Todas las cosas que atravesamos en la vida revelan lo que tenemos dentro. Y de acuerdo a la reacción, pasamos o no pasamos la prueba. Dios probó la calidad del corazón de Abraham bajo presión. Recordemos que es la presión la que hace, manifiesta nuestra vida y actitud hacia Dios. Abraham llega a la suprema prueba y a la cuarta crisis de su vida. Dios le pedía no que entregara su casa, no que entregara a Sansón su perro, no que entregara sus jarrones chinos, no que entregara todos sus trajes, no que entregara sus coches, no que entregara las cuentas de su banco. Dios le pedía a Abraham. Aquel ser humano donde Abraham tenía toda su esperanza, donde Abraham tenía todo su futuro, aquel ser humano que era el único que le quedaba. Cuando salió de Canaán, dejó a sus familiares, primera prueba. Segunda prueba, dejó a su sobrino Lot. Tercera prueba, sacrificó a Ismael y agarras tu maleta y fuera. Aquí no vas a causar problemas en la casa. Y cuarta prueba, al único hijo que le quedaba. La prueba suprema de su vida. Dios le pedía que entregara a Isaac, aun cuando Abraham no comprendía el plan de Dios. Vamos a ver en el desarrollo de todo el estudio que Abraham no parpadeó. Abraham no dudó, Abraham no discutió. Cuando le dijo Dios, agarra a tu hijo y llévalo y entrégalo en holocausto, no oímos que haya dicho Abraham, ¿qué dijiste? No hubo ninguna duda, y aquí podemos comenzar a ver uno de los tipos más grandes en el Antiguo Testamento. Regularmente hemos visto, al analizar este pasaje, que es Isaac el que sale de las páginas mostrándonos y simbolizándonos, como dijimos al principio, o proyectando al Hijo de Dios. Pero muy pocos hemos visto aquí el corazón del Padre. Miren ustedes las palabras en el versículo 2. Toma ahora tu hijo. Miren ustedes la palabra, tu único. ¿Saben cómo fue llamado Jesucristo? El unigénito. ¿Qué significa esto? Nosotros somos hijos por adopción, pero Jesucristo es el único en su género, Hijo de Dios, Dios en la carne. Aquí vemos nosotros al corazón del Padre, tu único hijo Isaac. Miren lo que a continuación dice, a quien amas. Y si leemos Romanos 8:32 en adelante, la Biblia dice, al que no escatimó a su único hijo. Abraham le fue perdonado al final entregar a su hijo, pero Dios, el Padre, no lo perdonó. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, el Padre con el fuego, la leña, la madera y el cuchillo, que es su justicia, comencemos a adentrarnos en el corazón de Dios. Abraham demostraba aquí que estaba en una actitud en la vida de amar a Dios sobre todas las cosas. Miren ustedes, hermanos, lo que representa este sacrificio y esta prueba de Abraham. Cuando Dios me dice, Mateo 22:37 en adelante, ámame con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, vamos a entender la sabiduría de Dios. No hay nada en la vida a la cual nos aferremos que no sea temporal, que no sea sujeto a corrupción, que no sea solamente algo que va a durar como un peregrinar. Dios es perfecto en sus atributos, es sabio, misericordioso y santo en todas sus manifestaciones. Lo que Dios nos está diciendo sabiamente es que si el momento que se muere tu esposa, tu hijo, tú le amas a él con todo tu corazón, el momento que pierdas a un ser querido, le sigues teniendo a él para fortalecerte y seguir viviendo para los demás. Prorrumpimos en alabanza, gloria a Dios, ya lo entendí. Y cuando ya lo entiendes te gozas y le adoras y confías más porque entendiste, porque te pide lo que te pide. Y es cuando el gozo, y hasta cuando nos da ganas de brincar y de bailar, porque nos haya invadido el espíritu de felicidad de saber que servimos a un Dios maravilloso y sabio. Entonces Dios no quiere que nos aferremos a nada, porque todo es temporal, todo es transitorio en esta vida. Dios nunca nos quita nada sin darnos algo mejor.
Y finalmente dice en el versículo 3 y 4, en la preparación del sacrificio, Abraham se levantó muy de mañana. Y recordemos algo aquí. ¿Cuándo fue Cristo inmolado? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Qué interesante que diga muy de mañana. Cuando no había la luz, ya la preparación estaba hecha. Antes de que dijera Dios, sea la luz, su hijo ya estaba inmolado y preparado para el sacrificio. No van a ver todos los detalles, aquí están escondidos tantas cosas. En segundo lugar, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Recuerden estos 2 sirvientes que tienen un papel que jugar en la profecía bíblica. Tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. La pregunta es, ¿para qué tomó esos 2 siervos? Le dijo Dios, ve con tu hijo, ¿verdad? Él hubiera agarrado el burro, pero agarró 2 sirvientes a Abraham y se los llevó con él, a su hijo. En tercer lugar, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Las instrucciones que Dios le dio a Abraham, no tenemos duda, habrán sido como una espada que atravesaba su alma. Sus sentimientos estaban siendo sacudidos profundamente. Sus pensamientos han de haber estado en este instante confundidísimos. ¿Qué acaso no era este muchacho el hijo prometido que Dios le dijo que en él iba a venir la semilla y la descendencia de él? ¿Qué acaso querría Dios sacrificios humanos? Todas estas preguntas estarían en la mente de Abraham. ¿Qué noticias le iba a dar a Sara después? ¿Qué le iba a decir? Pues me eché a nuestro hijo. ¿Se lo iba a querer Sara? ¿Que Dios lo había mandado? Todas estas preguntas revoloteaban en la mente de Abraham. Pero increíble que aun cuando no había respuestas, obedeció a Dios. Esto se llama la fe ante lo desconocido. Esta es la fe que aunque no veamos, el justo por la fe vivirá, no por vista. Y muchos de ustedes, si no ven, no es que yo tengo aquí diezmando y no he visto que prospere. Si no ves, si no hay resultados, dejas de obedecer a Dios. Y es que era una prueba para ver si seguías haciendo lo que Dios te mandaba, si habías de seguir en su ley o solamente por conveniencia de lo que Dios te iba a dar. Dios prueba el corazón. Dios prueba el corazón. Cortó leña y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Recordamos que este viaje duró 3 días. 3 días. Y durante 3 días Abraham tuvo tiempo de echarse para atrás. 3 días levantarse y seguir caminando y platicar con su hijo Isaac y saber que eran los últimos 3 días de su vida. ¡Qué angustia y qué sufrimiento para un padre! Saber que tienes 3 días y 3 días que pasar con tu hijo y son los últimos 3 días que vas a pasar. Y que tú puedes, dentro de tus posibilidades, decirle no a Dios y quedarte mejor sin sufrir y perder tu hijo. Aquí encontramos, otra vez repito, un tipo del padre apartando a su hijo para el sacrificio. Así como Dios le dijo a Abraham, aparta a tu hijo con 3 días de anticipación, en Éxodo 12:3 se apartaba el cordero 4 días para que al tercer día fuera sacrificado. Increíbles tipos en la palabra de Dios. Isaac es tomado 3 días antes, igual que el cordero de Éxodo 12 que vendría después de la Pascua, para ser apartado por el sacrificio. Esto nos enseña que el sacrificio de Cristo fue planeado. Como dice Hechos 2:23, de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Herodes, Poncio Pilato y los gentiles de Israel se unieron para hacer cuantas cosas la mano de Dios había determinado que sucediera. Hechos 4:28. Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20. Esta es la razón por la cual Abraham se levantó muy de mañana. Ahora es interesante que estos 2 siervos que Abraham toma le acompañan y vean ustedes que cortan leña para el holocausto y se levanta. Cuando Jesucristo comenzó a cargar la leña, el madero, iban con él 2 testigos, 2 ladrones. Y cuando le siguieron, ¿verdad?, hasta el monte Calvario, ahí los 3 fueron crucificados. Sin embargo, estos 2 testigos, dice Deuteronomio 19:15, que el número 2 en la Biblia significa número de testigos. Ante 2 testigos constará todo hecho y toda evidencia. Deuteronomio 19:15. Y estos 2 siervos que Abraham llevaba estaban tipificando a los 2 ladrones, a los 2 testigos que estuvieron junto a Cristo. Pero escuchen esto. Estos 2 siervos que llevó Abraham, dice la Biblia, en el versículo 5, le dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hacia allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Estos siervos se quedaron al pie de la montaña
Pero lo que sucedió en el monte Moriah entre el padre Abraham y el hijo Isaac, los siervos no supieron, ni lo entendieron, ni se les reveló. Lo que pasó en la cruz del Calvario entre el padre y el hijo, nadie lo supo, ni los dos ladrones junto a la cruz. Fue un secreto que nos fue velado y vetado a todos los seres humanos. Y esto nos muestra, ¿verdad?, que así como Isaac cargó en sus hombros la madera, lo que sucedió después entre él y el padre no les fue permitido ver. Vemos de qué forma tan maravillosa Dios nos revela los tipos y los antitipos, los símbolos y las sombras y los retratos y las ilustraciones con lo que habría más tarde de suceder en el monte Calvario en la persona de su Hijo Jesucristo.